Bienvenidos nuevamente, estudiantes de octavo, a la clase sobre el género policial. El objetivo de la clase fue comprender un cuento del género policial de acuerdo a las características del género. Para comenzar, vamos a ver que este género policial narrativo tiene una estructura típica que es, primero que nada, el crimen. En el punto de partida, vamos a ver que se presenta un enigma, el que hay que dilucidar, pues no se conocen las causas ni el responsable del delito. Luego va a aparecer el detective con su intervención, que es fundamental para que la historia se desarrolle y que va a realizar una investigación que va a estar liderada por este personaje, y de acuerdo a esa investigación van a ir surgiendo conflictos que van a hacer avanzar la acción. Y por último vamos a encontrar la resolución, que es cuando el misterio que se plantea en el inicio, en el punto de partida, se resuelve ya con una sucesión lógica de acontecimientos y que nadie había reconocido excepto el investigador, que es el que logra visualizar con claridad qué ocurrió, y así va a explicar cómo ocurrió el crimen y cuál fue la motivación que tuvo el asesino. Ahora, si se dieron cuenta, el personaje del detective va a ser trascendental para la historia. Este va a presentar rasgos comunes en distintas obras literarias, en películas o en series, y se va a destacar por su gran capacidad intelectual y un amplio conocimiento de varios temas. Por lo tanto, va a ser una persona bastante sabia y bastante inteligente. Y obviamente va a ser una persona bastante observadora, bastante analítica, que va a tener una gran capacidad de deducción, gracias a que va a descifrar, ¿cierto?, las pistas para resolver el crimen, y va a ser una persona también bastante fría, porque va a anteponer la razón a los sentimientos. Ahora, aunque vemos que siempre los detectives son así, esto va a variar, depende obviamente de la historia, del relato que se nos presente. No todos los detectives van a ser iguales, ¿cierto?, pero sí van a tener estas características, que van a ser personas inteligentes, intelectuales, que van a saber muchos temas, y que además de eso van a ser personas un poco frías, pero que van a tener una gran capacidad de observación y de deducción, porque obviamente tienen que resolver las pistas. Pero vamos a ver que este principal detective también va a tener una transformación a lo largo de la escritura de obras policiales, ya que va a aparecer un nuevo detective y con ello va a aparecer un nuevo tipo de novela, que va a ser la famosa novela negra, que aparece en la década del 30 y que se va a desarrollar como una nueva corriente del género policial. Estas historias, a diferencia de las historias anteriores donde el detective era un personaje correcto, inteligente, intelectual, se van a desarrollar en un nuevo contexto social, ya que el mundo no va a ser como el mundo que se representa no va a ser como en las novelas policiales anteriores, sino que se va a representar un nuevo tipo de mundo, y por lo tanto se tiene que ver un nuevo tipo de detective que va a ser mucho más realista, más adecuado al sentimiento que se tiene sobre la realidad. Al principio vamos a ver que se representa entonces un mundo ordenado. Esto es en el primer tipo de novela, en que la justicia y la verdad son posibles. Por lo tanto, aparece un mundo ordenado, luego interrumpe un crimen que viene a generar caos, un desorden social, y aparece la figura del detective para ordenar este caos. Pero esto va a cambiar con la
Novela negra, ya que el mundo real sabemos que no es un mundo ordenado, sino más bien es un mundo caótico, que no siempre reina la justicia ni la verdad, sino que más bien reina el caos, la injusticia, y que es difícil resolver la verdad. Y frente a estos crímenes que son sucesivos, ya que no es que aparezca un crimen y todo se restablezca, sino que siempre está el mal, siempre está el caos, aparece este nuevo detective que va a ser un detective que ya no va a ser un detective moralmente perfecto, sino que va a ser un detective normal, como una persona normal que tiene tanto defectos como tiene virtudes. Por ejemplo, vemos típicamente detectives que van a ser viciosos, por ejemplo, que van a tener conflictos personales, tal como las personas normales en la vida real, no como el detective anterior, que era un detective moralmente perfecto y que tenía ciertas características como de superhéroe. Este detective es un detective realista, el que aparece en la novela negra, y también las historias van a ser mucho más crudas y mucho más realistas. Ahora les voy a mostrar el trabajo que vamos a hacer en colaboración con Inglés para que puedan saber las instrucciones. Entonces, el 30 de septiembre tienen que entregar su trabajo y la retroalimentación de lo que entreguen va a ser la semana del 7 de octubre. El propósito es que ustedes escriban un cuento del género policial de acuerdo a lo que estudiamos en estas clases y que de acuerdo a eso tengan que resolver un enigma. ¿Ya? Para esto ustedes van a plantear un cuento que tenga un enigma, que tenga un personaje que sea un investigador, que tiene que reunir las pistas, ¿cierto?, para resolver el caso, y una explicación racional de los acontecimientos que se va a lograr a través de este análisis de estas pistas o pruebas reunidas. Para escribir el cuento, les recomendamos que escojan un punto de vista del narrador. ¿Está fuera del relato o está dentro de la historia? ¿Es un personaje o no es un personaje dentro del relato? ¿Va a estar escrito en primera persona, en segunda persona o en tercera persona? ¿Tiene una perspectiva amplia o se enfoca solo en un personaje? ¿Sabe muchas cosas, sabe pocas? Entonces van a imaginar la secuencia. Tienen que primero plantear un crimen, después la investigación y por último una resolución. Pónganla como una cadena de eventos, resúmanla y clarifíquenla en su mente para que puedan poner la estructura, ¿cierto?, de crimen, investigación y resolución. Luego van a investigar algunos aspectos que requieran profundizar para explicar los hechos, por ejemplo, cómo es la psicología del personaje, cómo son los procedimientos policiales, cómo la policía reúne pistas para hallar a un culpable. Luego van a hacer una lluvia de ideas y durante la escritura pueden revisar y ajustar esas decisiones. Después vean que pueden emplear recursos léxicos y gramaticales para narrar los acontecimientos que hayan ocurrido antes, de modo que se entienda la historia. Recuerden que tienen que esclarecer bien para que el que lea la historia entienda de qué se trata. Luego van a revisar su texto. Esto lo pueden hacer con un compañero o con algún familiar que pueda revisar el texto y van a revisarlo de acuerdo a este cuadro que aparece acá. Y van a calificarlo si es que está excelente, si es que está bien, si es que es suficiente o si es que es insuficiente. Luego pueden aplicar los cambios que surjan de la revisión y también pueden leerlo en voz alta para ver si tiene alguna falla, si ustedes consideran que hay cosas que no están bien y puedan revisar. Entonces, ¿qué aprendimos en la clase de hoy? Aprendimos que el género policial tiene la estructura típica de que del inicio nos muestran el crimen, ¿cierto? No sabemos de qué se trata, por lo tanto es un enigma para nosotros.
y tampoco sabemos quién cometió el crimen, entonces se presenta, ¿cierto?, este enigma. Luego aparece la figura del detective, que es quien desarrolla el texto a través de sus acciones y tiene que ir junto a nosotros resolviendo las pistas del caso para llegar a la parte final, que es la resolución del caso, donde el detective esclarece qué aconteció y cuáles son las motivaciones que tuvo el personaje para cometer el crimen. A partir de esto vimos también que la figura del detective era muy importante, ya que tenía ciertas características que se van a mantener en las novelas policiales, que por ejemplo el personaje es inteligente, es observador, analítico y que tiene una conducta bastante racional, lo que podríamos encontrar fría, pero que eso permite que él pueda esclarecer los casos. Ya, es una persona correcta, pero esto luego con la aparición de la novela negra, que es mucho más realista y mucho más cruda, más consecuente con la realidad, va a cambiar ese personaje del detective, vamos a encontrar un detective mucho más como las personas normales, ¿cierto? Que tienen defectos y que tienen virtudes. Entonces nos vemos la próxima clase. Ya saben que pueden encontrar esta clase en YouTube y también pueden encontrar información en Instagram en profe.scarlett y en YouTube en profesora Scarlett Maldonado.